Bien, volvemos a línea. Ahora sí, en esta segunda sesión de la grabación, chicos, por favor, la recomendación en relación a las personas que se han inscrito tarde, a las personas que no han concurrido habitualmente a clases por algún motivo fundado, no se olviden poner al lado de sus nombres, ¿ya? Dice, tenía una pregunta. Adelante. Estaba diciendo que si existe un contrato verbal entre el empleador y el trabajador y pasa por más de 3 meses o unos 90 días y un día, ¿no ve? ¿Ya se convertiría a contrato indefinido o es que la ley le otorga la exigencia de los beneficios sociales? La ley le otorga y le reconoce pasados los 90 días y el momento de celebrar un contrato de trabajo verbal, la ley le está dando el tinte y la categoría de contrato indefinido. Ahí se puede presentar una disyuntiva. Si nosotros recordamos el tema de la suscripción de contratos donde establecimos contratos indefinidos, contratos a plazo fijo y demás, las características de un contrato indefinido eran sea verbal o escrito, ¿cierto? Sea verbal o escrito. El contrato indefinido se puede celebrar de manera verbal o de manera escrita. Si es de manera verbal, pongo en peligro inclusive de que no le estoy estableciendo al trabajador que los primeros 3 meses o 90 días sean de prueba. ¿Por qué? Porque está siendo verbal. Va a ser la palabra del trabajador contra la mía. De ahí que se recomendó que si voy a celebrar un contrato indefinido, lo mejor, aunque la ley me permita hacerlo verbalmente, lo mejor es hacerlo escrito. Porque en el contrato escrito voy a poder, como quien dice, poner las reglas del juego. Es más, si quiero sujetar a ese trabajador a un periodo de prueba de 90 días o 88, 89 días, voy a poner en una cláusula del contrato que los primeros 89 días del presente contrato de trabajo, ¿no? Van a ser de prueba. Además, pongo que si el trabajador o trabajadora no llena o cumple con las expectativas y requerimientos de la empresa, ¿no? La voy a desvincular o lo voy a desvincular sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no estoy dejando que pase los 90 días. Lo único que le voy a reconocer es su sueldo por los días trabajados. Pero si aún habiendo puesto esa cláusula de que los primeros 89 días van a ser de prueba, el trabajador continúa trabajando y yo no le he dicho nada, se asume tácitamente que ha cumplido con las expectativas de la empresa y que por tanto se ha consolidado ese contrato indefinido. ¿Por qué? Porque no le he dicho hasta aquí llegamos, no satisfaces a las expectativas ni nada, le he dejado trabajar. Cumplió el día 90, el día 91 ya generó la ley sus derechos. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado como empresa, como empleador, celebrar contratos de manera verbal. Por eso les estoy poniendo este ejemplo real. Fíjense, 3 sueldos en el ejemplo que les ponía, 3 sueldos, más duodécimas de indemnización, más duodécimas de aguinaldo, fácil 8,200, 8,300 por 4 meses de trabajo. Y si ahí le sumo el salario del mes de agosto que todavía no se le pagó, 2,164, estamos hablando de más o menos 10,500, 10,400 bolivianos que yo como empresa tendría que pagar. ¿Por qué? Por de pronto confiar en la buena fe y en la palabra del trabajador a momento de decirle, miren, la coyuntura es esta, la situación de la empresa es esta, estamos atentos a las medidas que puedan las autoridades establecer
y de ahí que no hemos definido el tipo de contrato que les vamos a dar. Si les damos un contrato a plazo fijo por un año y resulta que llegó la cuarta ola y nos paralizan el mes de agosto, septiembre, octubre, ¿cierto? ¿Qué hacemos con los otros meses para cumplir? Si les damos un contrato de carácter eventual por 2 o 3 meses, ¿qué hacemos si la situación todavía es no normal, pero ya llevadera? Tendríamos que hacerles otro contrato. Entonces, para decidir aquello, es que se había establecido con estos trabajadores que iban a ingresar, que les dejen un margen de meses para poder determinar qué tipo de contrato les iban a dar y regularizar en el camino. Todos aceptaron excepto uno, este del que les hablo, ¿no? Entonces, esto genera un problema para la empresa, porque lo que la empresa ha hecho es, además que el trabajador ha ido y ha sacado citación del Ministerio de Trabajo. Por suerte no ha sacado una citación por reincorporación laboral, porque nos ganaba, ¿sí? Por suerte, lo que ha sacado es una citación por pago de beneficios sociales. ¿Cuánto le hemos pagado? Negociando, conciliando en el ministerio, hemos llegado a pagarle 6,000 bolivianos. ¿Se dan cuenta? 6,000 bolivianos. Que si le dábamos un contrato escrito a prueba de 89 días o 90, le iba a pagar 835.54 por 2 duodécimas de aguinaldo y de indemnización, más su sueldo de 2.664 del mes de agosto, le tenía que haber pagado normalmente 3.835 bolivianos. Pero es más, si yo cortaba la relación el día 87, 88, 89, ¿no? Lo único que tenía que haberle pagado, porque no le genera derechos ni beneficios, es su sueldo. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, como les decía en el tema de los contratos, al celebrar o al contratar personas verbalmente. Y si lo hacemos por alguna circunstancia de tiempo, de formalidades o de requisitos, lo más antes posible es regularizar en un contrato escrito. No esperar que pasen los 3 meses. ¿Cierto? No esperar que pasen los 3 meses. ¿Está claro entonces, chicos? Ahora, en el ejemplo que ponía Oscar, yo trabajé en una brostería y 2 meses sí y me reconocieron. Sí, porque el trabajo que Oscar hizo podría decirse que es un trabajo físico, es obrero, por tanto, mínimamente el obrero para recibir duodécimas de aguinaldo debe trabajar un mes. Si trabajó 2, le corresponde un reconocimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos 2 meses trabajado, cuya condición como obrero es mínimamente un mes, estaba dentro de la gestión actual. ¿Se dan cuenta? Estaban dentro de la gestión actual. Por eso es que sacaron, fraccionaron y les reconocieron ese monto, que en otros lugares no les reconoce. ¿Sí? No les reconoce. Bien, ¿alguna duda más, chicos, para avanzar? No, Lice. Bien. La prima, las famosas primas anuales, ¿ya? Las famosas primas anuales. ¿Quién sabe lo que es la prima? ¿Quién tiene idea de lo que es la prima anual? Nada tiene que ver con el tema de parentesco familiar, por si acaso. Nada. ¿Quién? A ver, ¿quién conoce algo sobre la prima? ¿Nadie? ¿Nunca han escuchado, chicos, ese concepto? Que pagan anualmente. Ya, es un pago anual. ¿A quiénes, cómo y en qué monto se les paga? A los de la empresa, los que trabajan en una empresa. ¿Ya? ¿Y por qué se les paga? ¿Por trabajar?
¿Por qué creen que Por se les... ganancias que genera la empresa, ¿Por qué? muy aparte de sus utilidades. A ver, no te escuché bien, por favor, Luz. Decía que la prima se paga, como dice mi compañero, anualmente Ya, por las utilidades que genera la empresa. ya, por las utilidades que genera la empresa. ¿Alguien más? Una prima puede ser por lo que ha logrado, ¿no?, un trabajador, un objetivo alcanzado que le han propuesto. Ya, algún objetivo alcanzado. Perfecto. Todo criterio sirve. ¿Alguien más, chicos? Es es el costo seguro de aportaciones económicas. Pues se podría decir que se paga del seguro de una compañía a un empleado, perdón. Allá, hablando de los seguros. Perfecto, sirve, vamos a aclarar. Vamos a aclarar, vamos a anotar. El aspecto matacambio puede ser. El aspecto matacambio, el efecto matacambio. Ya. Bien, con esos criterios, escúchenme por favor. Son las utilidades en las cuales el trabajador tiene participación y supondrán las utilidades netas. Ustedes, futuros empresarios, ¿cuál es la diferencia entre la utilidad bruta y la utilidad neta? La utilidad neta ya sería aquello que todas las ganancias que ya no tienen ningún descuento por ya sea por beneficios sociales o costos, gastos, cualquier otra cosa, ya sería todo limpio, ¿no? Neto, como se dice. ¿Ya? Y la bruta y la utilidad bruta. Que aún tiene que sufrir modificaciones. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo en eso, chicos? Las utilidades brutas son el bruto, como dicen, el global, sin deducción alguna, ¿cierto? Y las netas es lo líquido que va a quedar libre de cualquier deducción, libre de cualquier aplicación de impuestos, nada, ¿no ve? Nada. Neta. Bien. Las primas anuales, primero, como beneficio social. Las primas anuales como beneficio social, ¿sí?, constituyen un derecho económico a favor de los trabajadores cuando la empresa, a la culminación, a la finalización de la gestión, han reditado utilidades, han generado ganancias. ¿Sí? Al finalizar la gestión, se vislumbra que la empresa le ha ido bien, a la empresa le ha ido bien y ha generado ganancias, ha generado utilidades. La pregunta es, ¿cuáles son los documentos que nos van a reflejar si la empresa al final de cada gestión ha generado o no ha generado utilidades? El estado de resultados. El estado de resultados, aditamentado del balance general. Básicamente, el estado de resultados nos va a reflejar pérdida o ganancia. Entonces, la empresa va a pagar primas cada año, como ustedes lo han dicho, ¿no? Anualmente, siempre y cuando haya generado utilidades. ¿Se dan cuenta? Siempre y cuando haya generado ganancias. ¿Qué dice la norma laboral en cuanto al pago de las primas anuales? Dice que de las utilidades netas, el 25% de esas utilidades netas se va a distribuir entre los trabajadores. Así dice en primera instancia. Es decir, la cuarta parte de las utilidades netas que haya generado la empresa se les va a pagar a los trabajadores como prima anual. Y si no alcanza a un sueldo total, ese porcentaje de utilidades,
¿cierto? Si no alcanza a un sueldo total, se va a distribuir de manera igualitaria en el porcentaje que se pueda, ya sea el 80, 70, 50, 60%. ¿Cierto? Pero ¿qué ocurre cuando la empresa al final de la gestión no ha reeditado utilidades, sino más bien pérdidas? ¿Se paga o no se paga? No se No se paga. paga. No se paga. Entonces, las utilidades, o mejor dicho, las primas anuales, están sujetas o está sujeta como beneficio social o derecho cuando la empresa genera utilidades. Cuando no hay utilidades y ha generado pérdida, ¿cierto? No se paga. Simple y llanamente no se paga. ¿Ya? Esas son las primas anuales. Ahora, con respecto a lo que decía el compañero, objetivos es cuando el trabajador o los trabajadores alcanzan un objetivo, una meta, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Cuando los trabajadores alcanzan un objetivo trazado y pasan ese objetivo, ¿cierto? Lo que se les paga no es la prima anual. Lo que se les paga por traspasar los objetivos, por alcanzar las metas más allá de las previstas, se llama bono de producción, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y lo que decía la compañera, seguros. Sí, se llaman primas también, ojo, se llaman primas también o cotizaciones cuando uno adquiere un seguro de alguna empresa aseguradora. Seguro de vida, seguro contra accidentes, seguro contra incendios, cualquier tipo de seguro, ¿no? Las primas pueden ser anuales, pueden ser mensuales. Son las cotizaciones o primas, como le llama la empresa de seguros, que debo pagar para mantener vigente ese seguro. Ya, eso en el tema de las aseguradoras. En el tema de beneficios sociales y derecho laboral, las primas anuales se pagan a los trabajadores anualmente un sueldo total, ¿no? Pero como consecuencia de que la empresa ha generado utilidades. Si no ha generado utilidades que alcancen para un sueldo completo, se paga en la proporción igualitaria a todos. Adelante, Vladimir levantó la mano. Dice, y esta prima le estaría correspondiendo a todos los trabajadores, ya sean administrativos, obreros, de apoyo o simplemente a los obreros. No, a todos los que trabajan en la empresa. ¿Ya? ¿Y cuándo se paga? ¿Qué fecha es el cierre de gestión en una empresa comercial? ¿Qué fecha cierran balances? ¿Cuándo termina el año comercial, chicos? Cuando cerramos balances. 31 de diciembre. 31 de diciembre, muy bien. ¿Y la gestión fiscal de las empresas industriales cuándo termina? 31 de marzo. 31 de marzo, ¿cierto? 31 de marzo. Bien. Entonces, todos cobran. ¿Ya? Todos cobran. Ahora, ¿cuándo se paga? ¿Cómo se paga la prima? Si han cumplido el año completo, es el mismo cálculo que el aguinaldo. ¿Sí? Si han cumplido toda la gestión completa, el mismo cálculo que el aguinaldo, que lo vamos a practicar. Si no es ahora, la próxima clase. Cuando no han cumplido la gestión completa, se pagan duodécimas por los meses y días de la gestión que han cumplido. Toda vez que el cierre de gestión se va a hacer al 31 de diciembre, ¿cierto? Y la norma dice que dentro de los próximos 120 días al cierre deben presentarse estado de resultados y balance general a impuestos nacionales para su revisión y constatación. Entonces, cierra la empresa al 31 de diciembre, finales de enero, principios de febrero está presentando a impuestos nacionales
Impuestos Nacionales valida todos esos estados de resultados, ¿cierto? Y las empresas generalmente están pagando por mayo, junio, julio, la prima anual de la gestión pasada. Y más o menos similar procedimiento ocurre con las empresas industriales. Cierran al 31 de marzo, por abril, mayo están presentando a impuestos nacionales y se está pagando por agosto, septiembre, julio, dependiendo cuán puntuales son. ¿Listo? El cálculo numérico va a ser el mismo que se utiliza para el aguinaldo. ¿Ok? Se paga cada gestión. ¿Listo? Solo, ojo, solo cuando hay utilidades. Solo cuando hay utilidades. Dice, Adelante. disculpe, si es que se paga, si se calcula de igual manera que el aguinaldo, las primas, ¿por qué sería el 25% entonces la distribución? Muy buena. Por eso les decía, ¿qué dice la norma? La norma en primera instancia dice, con respecto a la prima anual, que de las utilidades netas se va a destinar el 25% de esas utilidades al pago de la prima anual. ¿Cuál es el monto de la prima anual? Un sueldo total ganado. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si ese 25% no alcanza para pagarles a todos un sueldo total ganado? Que es lo más probable. Entonces, ese 25% se distribuye en igualdad de partes o en los porcentajes que alcancen a todos los trabajadores. La ley permite. ¿Por qué? Porque no alcanza. Pero si alcanza, se les va a pagar un sueldo total ganado por prima, que además es deducible contablemente. Deben descargar facturas. ¿Sí? La base para calcular va a ser un sueldo total ganado. Como dice Vladimir, si ha cumplido todo el año y las utilidades alcanzan, le van a pagar de prima un sueldo total ganado. Lo mismo que el aguinaldo en diciembre. Pero si no ha trabajado todo el año y ha trabajado meses, 4, 6, 8, 9 meses, en la forma de calcular es agarrar el total ganado, el salario base, dividir entre 12 meses y multiplicar por los meses que ha trabajado. De la misma manera que se calcula el aguinaldo. Duodécimas de prima anual. A eso se refiere. ¿Listo? Así dice, está bien. Ya. ¿Alguien más alguna pregunta, chicos, para pasar? ¿O está claro? Lo que deben de conocer es, la prima anual solo se va a pagar cuando haya utilidades, cuando haya ganancia. Si hay pérdidas, no se paga. El único documento idóneo, y eso me estaba olvidando, el único documento idóneo para demostrar si la empresa ha generado pérdidas o ganancias es, como decía bien uno de los compañeros, el estado de resultados, ese que se presenta a impuestos nacionales. Cuando hay demandas judiciales por beneficios sociales y uno de los beneficios es la prima anual, generalmente el demandante pide al juez que ordene la notificación a impuestos nacionales para que impuestos nacionales remita una copia legalizada del estado de resultados que la empresa ha presentado esa gestión. Impuestos nacionales no se puede negar a una orden judicial, manda la copia legalizada y ahí se establece. Si ha habido ganancias, el juez reconoce el pago. Si no ha habido ganancias y más bien ha habido pérdidas, el juez no reconoce el pago. ¿Se dan cuenta? Esa es la condición para pagarse las primas anuales. ¿Listo? Bien.
Ahora, para que no quede corta la idea de lo que se ha hablado. Bono de antigüedad. ¿Alguien conoce en qué consiste este bono? Se paga según a la escala de antigüedad a la que pertenezca un trabajador, ¿sí? Sí, sí. Por eso se llama bono de antigüedad. ¿Se acuerdan del documental que vimos, chicos? La crisis económica que se dio el año 85-86, que generó el despido de más de 20,000 trabajadores de las minas, y eso generó una marcha que fue interrumpida por el ejército, y el gobierno, en una política y estrategia de salvar la economía del país, emite el decreto supremo 21060 que ustedes ven en la presentación. ¿Sí? Ese decreto supremo del año 85-86 establecía, para los que no conocen, quizás ni habían nacido todavía, establecía que se suprimían, ¿sí? Se soldaban todos los bonos que existían ese entonces. Ese entonces existían, por ejemplo, un bono que se llamaba, bono patriótico. Existía un bono patriótico que se pagaba cada 6 de agosto a todos los trabajadores que tenían relación de dependencia laboral, es decir, trabajaban para alguien, sean estatales o sean privados. ¿Ya? El bono patriótico era un sueldo en agosto, 6 de agosto. Y así existían ciertos bonitos que se habían creado en su momento. Y este decreto supremo 21060, que se emite ese año por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, conforme vimos el documental, se acuerdan que cuando la marcha estaba retornando a sus lugares de origen, él dice, ayúdenme a salvar Bolivia, ¿no? Bolivia se nos muere. Entonces saca este decreto, que era un decreto, entre otras muchas cosas, de medidas económicas para poder salvar la economía del país. No se olviden que los minerales habían llegado al extremo de no tener cotización en el mercado mundial de minerales. O sea, no valían nada. Bolivia producía, si mal no recuerdo, ustedes corríjanme, Bolivia producía una libra con algo así como $10 y vendía al mercado en $2 y, ¿se acuerdan? Entonces la economía estaba mal, peor no podía estar. Entonces el gobierno saca esta norma que hace desaparecer la mayoría de los bonos existentes, según ellos, lo suelda al sueldo del trabajador, ¿no? Ya no habían más bonos individuales, todo se suelda, se junta al salario del trabajador, que como hubo una devaluación, absolutamente el salario era nada. Y entre esas otras medidas, determina que solamente 3 bonos quedan vigentes en Bolivia, y a la fecha solo 3 bonos quedan vigentes. Este bono de antigüedad, el bono de producción, que lo vamos a ver enseguida, y el bono de frontera. No hay más otro bono que legalmente esté permitido. No hay. Los 3 bonos que han quedado vigentes legalmente, aplicables actualmente, son el bono de antigüedad, el bono de producción y el bono de frontera. ¿Ya? Como bien decía el compañero, el bono de antigüedad es un beneficio económico a favor del trabajador
que se reconoce mensualmente. Este bono de antigüedad, académicamente hablando, por el tema, lo he puesto para que entendamos de dónde sale este bono, de dónde se calcula este bono. Porque este bono, sujeto a la antigüedad de los trabajadores, cada mes ya viene en el sueldo. Es parte del salario ganado por el trabajador. Y la escala que ha previsto este Decreto Supremo 21060 está configurado conforme ven ustedes en la pantalla. De 2 a 4 años se les reconoce el 5%. De 5 a 7 años el 11%. De 8 a 10 años el 18%. De 11 a 14 años el 26%. De 15 a 19 años el 34%. De 20 a 24 años el 42% y de 25 años y más que dure la relación laboral se les reconoce el 50%. Pero ¿de dónde sale este porcentaje? ¿De dónde sale ese 5%, el 11, el 18, el 26, el 34, el 42, el 50? ¿De dónde se saca? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe, chicos? ¿De dónde sale? Fíjense, hasta antes de las últimas reformas, el bono de antigüedad era producto del reconocimiento de 3 mínimos salarios nacionales. De ese total salía este porcentaje. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo que trabajamos, ¿cuántos años de antigüedad tenía nuestro trabajador? 22, si mal no recuerdo. Sí, Lisa. Ya. Si este trabajador tenía 22 años de trabajo, ¿en cuál de los porcentajes y categoría de años se encontraría? ¿Con el 34 42. o con el 42%? Un 42%. ¿Estaría en el régimen de 20 a 24 años? ¿Sí o Sí. no? Sí. ¿Cómo saco su bono de antigüedad? ¿Cuánto es el salario mínimo actual? 2.164. Ya. Fíjense lo que dice. Se calcula sobre 3 mínimos nacionales. ¿Sí? Sobre 3 mínimos nacionales. Quiere decir que voy a gastar 2.164 por 3 mínimos nacionales. 6.492. De este total voy a sacar el porcentaje que le reconoce su antigüedad a nuestro trabajador. ¿Cuánto dijimos? 42%. Por el 42%. 2.726 con 64 centavos es que este trabajador ha recibido cada mes junto a su sueldo por la antigüedad que tiene. El bono de antigüedad se paga cada mes, no es un concepto aparte de los beneficios sociales. Los he puesto acá, lo he puesto acá académicamente hablando para que sepamos de dónde sale el bono de antigüedad. ¿Me dejo entender? Sí, Lisa. ¿Ya? ¿Alguien alguna duda? Y dice, ¿qué pasaría en el caso de que sea un contrato de plazo fijo y otra vez eventual? De plazo fijo más claro, y que se renueve cada año, ¿no? Su contrato y Sí, no avance su antigüedad. sí, eso es lo ¿Cómo más será el seguro. caso? Eso es lo más seguro y eso es lo que ocurre con los contratos a plazo fijo, contratos eventuales. Si son contratos eventuales y nos ceñimos a la norma enteramente y pura
de lo que es un contrato eventual, que es un contrato esporádico, un contrato transitorio para determinadas tareas, no tendría por qué llegar a los 2 años, porque fíjense ahí ustedes la tabla. El bono de antigüedad se va a generar a partir de los 2 años cumplidos, ¿cierto? Mientras no cumpla 2 años y siga adelante, no me van a pagar bono de antigüedad. Y los contratos eventuales, por tener una fecha de inicio y una fecha de fin, así como los fijos, no van acumulando antigüedad. Donde van a ir acumulando es una vez que pasen a un contrato indefinido. Ahora, esto no quiere decir que los derechos laborales del trabajador mueran. Eso tenemos que tener cuidado. No se olviden que hay un principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Si ese trabajador ha tenido 2, 4, 6, 8, 10 contratos a plazo fijo y nos mete una demanda y nos gana la demanda para convertir esos contratos a plazo fijo en contratos indefinidos, el juez va a calcular después de los 2 años cumplidos de sus contratos, va a calcular año tras año cuánto le deberíamos por bono de antigüedad no pagado. ¿Por qué año tras año? Porque la regla para pagar el bono de antigüedad dice, se paga sobre 3 salarios mínimos nacionales. Entonces, de cada gestión tenemos que trabajar con el salario mínimo nacional que tenía ese entonces esa gestión. Ahora es 2.164. Antes era 2.040. Posteriormente 1.900 y anteriormente 1.800. Entonces tenemos que trabajar con el salario mínimo de cada año que no se le habría pagado. Ya esto académicamente. Por eso he puesto en el tema para saber de dónde sale ese bono de antigüedad, cómo se saca ese bono de antigüedad. Y conforme ustedes ven, reitero, el bono de antigüedad se genera a partir de los 2 años cumplidos de trabajo. La vacación, ¿a partir de cuántos años de trabajo se genera? ¿Quién se acuerda? 2 años. 2 años. La vacación. De 1 año. De 1 año. Voy a tener vacación a partir del primer año cumplido. Hasta los 5 años, 15 días por cada año. De los 5 más 1 día hasta el 10, 20 días por cada año de trabajo. Y de 10 años más 1 día hasta donde llegue la relación laboral, 30 días por cada año. ¿Sí? Y el bono de antigüedad a partir del segundo año en la tabla que estamos visualizando. No se preocupen. Esto lo vamos a practicar la próxima clase. Estamos por llegar al final, junto con lo que es el aguinaldo, la prima, bono de antigüedad, bono de producción y bono de frontera, y con eso terminamos. Le hice una preguntita más. A ver, ¿Y adelante. de cuántos contratos de plazo fijo se lo puedes reclamar a este bono de antigüedad en caso de que no se dé, ¿no? En caso de no tener un contrato indefinido. A partir de los 2 contratos a plazo fijo cumplidos. Ya está bien, gracias. Se puede reclamar pasar a planilla fija y se debe computar esos 2 anteriores contratos. Si son secuenciales, ya se debe computar por antigüedad de 2, cosa de que el siguiente mes de haber cumplido los 2 años empiece a generarse el bono de antigüedad del 5%, ¿no? La tabla dice de 2 a 4 años, 5%, de 5 a 7, 11%, y así sucesivamente. ¿Listo? Está bien, dice, gracias. Sí. Bien, chicos, llegamos entonces al final. Por favor, gracias por su asistencia. Las notas van a estar el día de mañana y nos vemos el día lunes en clase. Hasta el lunes, Licia. Que les vaya bien, chicos. Hasta el lunes.